Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar la clase el día de hoy. Voy a empezar a compartir pantalla. Bien, entonces, repasando la última clase, eh, mencionamos que que el método de coeficientes indeterminados se enfoca más cua- cuando conocemos la forma de g de x. Cuando conocemos la forma de g de x, si g de x es una exponencial, podemos usar el método de coeficiente indeterminado. Si g de x es un seno, podemos usar el método de coeficiente indeterminado. Y si g de x es un polinomio, podemos usar eh, coeficientes indeterminados. Y vemos que en nuestro caso, g de x tiene las tres formas, entonces podemos separarlas, como que usemos coeficiente indeterminado en tres partes, en tres secciones. Eh, entonces ayer resolvimos la parte uno, una forma, siempre usando el método de coeficiente indeterminado, pero solo para una parte de g de x. Ahora vamos a volver a usar el método de coeficiente indeterminado para la otra parte. La primera parte le llamamos g1 de x, la segunda parte le vamos a llamar g2 de x y la tercera parte le vamos a llamar g3 de x. G1 de x era un polinomio multiplicado por una exponencial. Si este es el caso, entonces se puede aplicar el método de coeficiente indeterminado. La parte 2 es g2 de x y se llama seno de x, la función. Es una función senoidal si se aplica el método de coeficiente indeterminado. Entonces hagámoslo un poco por acá. Sería g2 de x. Es un seno. Bien. Entonces, la solución particular que vamos a utilizar para el seno es, pongámosle solución particular 2. eh, Vamos a intuir educadamente eh, una solución y según la teoría tiene que ser una combinación lineal de cosenos y senos con el mismo argumento. Si el argumento solo es x, entonces sería coseno de x más seno de x. Solo que combinación lineal, pongámosle A y B. Podemos ponerle A y B sin ningún problema, porque solo estamos trabajando para esta solución particular. Obviamente es diferente al valor de A y B que habíamos puesto en esta otra solución particular. Son dos diferentes. Si ustedes usan una sola solución particular, entonces a estos dos le tendrían que haber puesto siempre A y B y a estos tendrían que haberle puesto C y D. Si hubiesen usado una sola solución particular. Y eso se hace más que todo para no confundirse, porque son cuatro constantes diferentes aquí. Si juntamos estas dos soluciones particulares, son cuatro constantes diferentes. Ahora, si las van a trabajar por separado, pues se identifican que estas constantes es diferente a estas otras constantes, si las trabajan por separado. Por eso aquí no me puedo confundir que los valores de A y B son para el coseno, el coeficiente que acompaña el coseno, y B es el coeficiente que acompaña el seno. Ahora, eh, puedo escribir la ecuación diferencial solo para recordármela y para no estar moviéndome a cada rato, ¿verdad? Ustedes, como tienen la misma página, pueden solo ver.
la página, ¿verdad? Sería la tercera, la ecuación original sería la tercera derivada de y menos 4 veces la primera derivada de y. Sería la tercera derivada de y menos 4 veces la primera derivada de y igual al g de x. Solo es el seno. Entonces ocupo la primera derivada y la tercera derivada. Otra cosa, la solución particular. La solución particular tiene que ser linealmente independiente con cada una de las soluciones homogéneas. Y vemos que sí, ¿verdad? Sí son LI, son linealmente independientes. Todas las soluciones particulares que yo veo ahí, que hay dos, son linealmente independientes con todas las soluciones homogéneas que encontré al inicio. Entonces, aquí no le multiplico x, es el caso 1, solo continúo, derivo una vez y me queda la derivada del coseno es negativo seno y la derivada del seno es positivo coseno. La segunda derivada es, la derivada del seno es positivo seno, pero el signo siempre se mantiene. Si tenía un signo antes, se mantiene. La derivada del coseno es negativo seno. Perdón. La derivada del seno es coseno positivo, pero siempre se mantiene el signo. Y la derivada del coseno es negativo seno. La tercera derivada sería la derivada del coseno es positivo seno, perdón, es negativo seno, se vuelve positivo seno por el negativo que hay antes, ¿verdad? Y la derivada del seno es negativo b, es positivo coseno. Siempre se mantiene este signo. Ahora ocupo en la ecuación diferencial original, ocupo la tercera derivada y la primera derivada, solo que la primera derivada ocupo la tercera derivada y la primera derivada, solo que la primera derivada lo tengo que multiplicar todo por negativo 4. Bien, entonces ahora encuentro bueno, me enfoco en g de x, ¿verdad? G de x es G2 de x es igual a un seno. Entonces, como la ecuación diferencial es igual a G2 de x, este es G2 de x. Y toda la ecuación diferencial es igual a G2 de x. Entonces, ¿cuál es la ecuación diferencial? Es esto menos 4 veces esto. Entonces, lo único que me interesa son eh, los senos, los términos donde aparezca el seno aquí y aquí, donde aparezca solo el seno. Entonces sería este de aquí, sería a seno de x y a seno de x y este de aquí, que sería positivo 4a seno de x. Bien, resuelvo eso, me queda, bueno, primero elimino los senos. Seno, seno y seno se elimina y solo me queda 1 igual a 5a o a es igual a un quinto. Ya tengo el valor de a. Ahora el valor de b sería, eh, bueno, como en la ecuación diferencial, esta es la ecuación diferencial. Aparecen también cosenos, entonces por alguna razón necesito cosenos. Solo que aquí ya no iría a g2 de x, sería 0 coseno de x.
Es un valor que existe en G2 de X, pero que ustedes no lo ven. Aquí le puedo agregar fácilmente 0 coseno de X y no pasa nada. No altera la ecuación diferencial. Es un término que sí existe, pero de manera implícita. Y bien, ahora sí me enfoco en la ecuación diferencial. Todo lo que diga coseno, que sería menos b coseno y menos 4b coseno. Y luego, bueno, es evidente que la b tiene que valer 0, ¿verdad? No sé si es evidente para ustedes, pero creo que sí debe ser. Creo que bueno, no es que creo, el valor de b es 0. Entonces ahí están los valores de A y de B. Por tanto, la solución particular 2 va a ser igual a, vamos a ver cuál pusimos nosotros, cuál supusimos nosotros. Era A coseno de X más B seno de X. Como A vale un quinto, sería un quinto del coseno de X más 0 seno de X. Hasta ahí lo dejo. Bien, ya tengo la solución particular 2, me faltaría la solución particular 3. Ya tengo la particular 1 y la particular 2. Ahora voy con la particular 3. Les mencioné que, bueno, vamos con la particular 3. Sería tomar en cuenta G3 como un polinomio, ¿verdad? De grado 2. Bueno, G3 es el polinomio de grado 2 que queda aquí, ¿verdad? En la ecuación diferencial original. Sería G3 equivale a 2. Entonces, la ecuación diferencial original es la tercera derivada de y menos 4 veces la primera derivada de y igual a G3 de X. Bien, entonces la solución particular que voy a asumir es eh, un polinomio de grado 3b de grado 2 y un polinomio de grado 2 y en forma canónica sería ax al cuadrado más bx más c. Recuerden, en forma canónica, ¿qué significa? Que sea de forma descendente de acuerdo a los exponentes y que esté completo. O sea, este no está completo, solo es un término, pero es un polinomio de grado 2 y este sí está completo, el mismo polinomio de grado 2. Ahora, lo otro es que sea linealmente independiente con la homogénea, ¿verdad? Vamos a buscar la homogénea. Sería por allá. Y veo que no, por esta constante, ¿ve? Esta constante y esta constante, ¿ve? No son linealmente independientes, solo por una constante. O sea, todos los términos del polinomio tienen que ser linealmente independientes con, con todos los términos de la homogénea. Todos los términos de la particular tienen que ser linealmente independientes con todos los términos de la homogénea. Y hay un término que no. Entonces, por tanto, no todo el polinomio es linealmente independiente. Todo el polinomio no es linealmente independiente. Entonces, a todo el polinomio lo multiplico por x. No solo a la que no es linealmente independiente, sino a la que yo supuse, que es el polinomio. Todo el polinomio lo voy a multiplicar por x. Y ahora sí se hace linealmente independiente. Lo vuelven a comparar y sí, ya son linealmente independientes. Allá en la homogénea solo aparece una constante. De ahí son exponenciales.
Y aquí no hay exponenciales. Entonces, la constante ya la hice linealmente independiente. Ahora se convirtió en una función. Bien, entonces, la primera derivada, bueno, voy a volver a escribir la función. Sería ax a la 3 más bx a la 2 más cx. Ese es el polinomio que voy a suponer ahora. Y son tres constantes. Noten que aparece otra vez la A y la B, pero son diferentes a la A y la B de la solución particular 2 y es diferente a la A y la B a la solución particular 1, porque lo estoy separando, ¿verdad? Si no, ustedes tendrían que usar casi todo el abecedario. Si las hacen todas juntas, tendrían que poner A, B, C, D, E, F y G. Hasta la G tendrían que llegar usando todas las letras del abecedario, ¿verdad? Esos son los coeficientes que tengo que determinar, A, B y C, para la solución particular 3. Necesito la tercera derivada. Bien, la primera derivada sería 3ax a la 2 más 2bx más c. La segunda derivada es 6ax más 2b más c, b más 0. Y la tercera derivada es 6a más 0. Bien, solo me interesa la tercera derivada y la primera derivada. Vamos a ver si eso utilicé yo. Sí, ¿verdad? Por un momento pensé que había utilizado otra y aquí también la primera derivada. Eh, por un momento pensé que había utilizado solo y. Bien, entonces sabemos que a la primera derivada la tengo que multiplicar por -4. Y aquí la multipliqué por -4 y allá también, ¿verdad? Sí, por -4. Bien, entonces queda la ecuación diferencial. eh, Hay otra forma de verlo, si quieren hacerlo de esta otra forma. Como es un polinomio de grado 3, entonces así hago. Así hacen algunos libros de texto. Como un polinomio de grado 3, ponen el monomio de grado 3, el monomio de grado 2, el monomio de grado 1 y el término independiente. Término independiente. Entonces, para el monomio de grado 3, ¿cuáles son los monomios de grado 3 en la ecuación diferencial? En la ecuación diferencial ocupo la primera derivada y la tercera derivada. En la primera derivada no hay de grado 3, entonces olvídense del de grado 3. Vamos con el de grado 2. Eh, en la primera derivada sería negativo 12a, negativo 12a. En la, y en el término, y en G de 3, eh, creo que es más confuso así, ¿verdad? Hasta yo me estoy confundiendo. Voy a hacerlo como lo estaba haciendo anteriormente. Bien, entonces sería G de X, G de 3 de X es X a la 2. Entonces busco los X a la 2 en la tercera derivada y en la primera derivada solo aparece este. Sería 3A. B menos 3A por -4, que sería -12A. X a la 2. Solo eso. Y resuelvo eso. Elimino los X a la 2 y me queda 1 es igual a -12A. O sea que A vale -1/12.
Necesito el valor de B y de C. Bien, entonces como g de x solo tenía x a la 2, ahora ocupo el término, el monomio x a la 1, pero no pertenece a g de x. Cuando no pertenece a g de x, pongo 0, x, no pertenece. Aquí pongo los que no pertenecen a g3 de x, que sería 0. 0, voy a escribirlo mejor. Los que no pertenecen a g3 de x, que sería 0, x. Bueno, no pertenece porque no lo ven, pero sí está implícitamente. Aquí está 0x, que no pasa nada. Entonces sería los que no pertenecen. Sería en la tercera derivada, los que acompañan al monomio de grado 1, no hay, solo hay término independiente. Y en la primera derivada, los monomios que acompañan al término de grado 1, el monomio que te contiene al grado 1, sería menos 8b x, y se cancelan las x, y me queda que b es igual a 0. Y también está el término independiente, ¿verdad? Sería 0. No pertenece también a G3 de X, pero lo podemos agregar. Un 0, no pasa nada. Entonces sería, en la tercera derivada, sería 6a. Y y en la primera derivada sería menos 4c. Este de aquí, ¿verdad? Menos 4c. Entonces elimino términos. No puedo eliminar nada. No hay variable. Solo despejo para C, porque ya tengo el valor de A. Entonces, ya tengo el valor de A. Y me queda que 0 es igual a 6 por menos 1 sobre 12 menos 4C. Pude haber sacado mitad a todos los términos, ¿verdad? Bueno, 6 sobre 12 es un medio. Entonces aquí me queda un medio igual a menos 4c. Entonces, c es igual a un octavo negativo. Bien, por tanto, la solución particular 3 va a ser igual a, ¿cuál habíamos supuesto nosotros? Era ax a la 3, y como a vale menos 1 sobre 12, menos 1 sobre 12, x a la 3, más bx a la 2. B vale 0, no lo escribo. Y c vale menos un octavo. X. Ahora lo que nos interesa a nosotros, la solución general. Por tanto, la solución general, aquí abajo de Y3 lo voy a escribir. La solución general sería la solución homogénea más la particular 1, más la particular 2, más la particular 3. Esa sería la solución general. ¿Cuál es la homogénea? C1 más C2 e a la 2x más C3 e a la menos 2x. Verifiquemos. Sí, esa es. La solución particular 1 es menos 1 sobre 16. Podemos poner menos 1 sobre 32.
Sería 1/32. Y luego aquí me quedaría dentro del paréntesis eh, 2x a la 2 menos 3x. Ah, hasta la x puedo sacar. X/32 voy a poner. Eh, no, mejor menos 1/32. X, 2x a la 2 menos 3x. 2x a la 2 menos 3x. E a la 2x. La solución particular 2 es 1/5 coseno de x. Y la solución particular 3 es menos, bueno, lo voy a dejar así. Menos 1/12, x a la 3, menos 1/8, x a la 1. Esa sería la solución general. Y todos esos términos son linealmente independientes. Y entonces, de aquí yo solo veo ejercicios más sencillos, entonces no sé si hacer otro ejemplo o está claro con ese y avanzamos con el siguiente tema. Ingeniero, Dígame. ¿va a subir la clase de ayer? Sí, sí, lo siento, es que, sí, perdón, gracias por acordarme. Y hasta la otra clase Está bien. también la perdí. Bien. Es que no veo un ejemplo que les pueda interesar a ustedes. Estoy buscando uno. Ingeniero, y los ejemplos sencillos se resuelven de la misma forma. Sí, sí. Eh, es que miren, yo solo veo ejemplos aquí donde g de x solo hay una exponencial, donde g de x solo hay un seno, donde g de x solo es un polinomio, entonces, y aquí están las tres. Entonces, por eso decidí hacer este ejemplo. Y he visto casos, pero eso se los voy a dar en el repaso, aunque el último repaso que di casi nadie se conectó. Eh, He visto casos que ponen si la solución particular a suponer es esto. Entonces, al final no les piden que resuelvan la solución particular, solo eh, que la planteen, a ver si es esa. Entonces, ustedes solo tienen que verificar que sean linealmente independientes con la homogénea. Lo único que van a resolver es la homogénea y luego verifican la solución particular que ustedes suponen si son linealmente independientes. Es lo único que tienen que hacer, sin resolver la particular, ¿verdad? Ya, no hay nada en este libro, voy a buscar en este otro.
Un polinomio. Miren, a ustedes lo que les pueden poner, algo que parezca sencillo, pero va a ser más extenso que este que acabamos de hacer, es que le pongan un polinomio de grado 5. Entonces ahí tendrían que buscar A, B, C, D, E, F. 1, 2, 3, 4, 5 letras. 6 tendrían que ser más bien. A, B, C, D, E, F. Sí, 6 letras. Tendrían que encontrar 6 letras. 6, perdón, 6 coeficientes. Tendrían que determinar 6 coeficientes y les ponen que g de x es uno de grado 5. Ese sí podría ser difícil. ¿Ve? Bueno, no difícil, sino largo, porque al final les quedaría un sistema de 5 por 5. Aunque cada ecuación, en un sistema de 5 por 5, recuerden, 5 por 5 significa 5 ecuaciones y 5 incógnitas, pero el punto es que son 5 ecuaciones. A veces cada ecuación se resuelve por sí sola. Y las últimas que necesitan las respuestas de las primeras, de las respuestas de las primeras ecuaciones. Bien, entonces lo que voy a hacer es, no los voy a resolver, lo que voy a hacer es solo suponer las ecuaciones homogéneas, particulares. Eso sí puedo hacer con estos ejemplos. En la ecuación diferencial número 2, número 3, número 2, perdón. Vamos a ver. No, de todas maneras, si se traslapa, ni modo de malas. Sería número 2, la segunda derivada más 3 veces la primera derivada, igual a 3. ¿Cuál es la solución particular que deben de suponer? No la voy a resolver, solo quiero que planteen la solución particular. Entonces, obviamente se necesita la solución homogénea. Sería la segunda derivada más 3 veces la primera derivada igual a 0. Aquí es la primera derivada. Esa es la homogénea. Luego la convierto a polinomio. Sería r a la 2 más 3r a la 1 igual a 0. R por r más 3 igual a 0. R igual a 0. R más 3 igual a 0. R igual a menos 3. Y homogénea es igual a C, C1, E a la 0, más C2, E a la menos 3. X. Esa es la homogénea. Y la particular que van a suponer, ahorita solo la voy a dejar planteada, no la voy a resolver. Ustedes sí resuelvan, la verdad. Sería como G es una constante, como G de X es una constante, entonces la solución particular también debería ser una constante. Pero esa constante tiene que ser linealmente independiente con, con la homogénea y no es, ¿verdad? No es linealmente independiente. Entonces, lo multiplico por X. Ahora sí es linealmente independiente. Otro ejemplo, y ese es fácil de resolver, ¿verdad? Solo tienen que derivar 2 veces y sustituirlo en la ecuación diferencial. Solo es encontrar el valor de A. Uy, ¿qué hice? Número 3, una otra ecuación diferencial sería la segunda derivada de Y más menos 2 veces la primera derivada de Y menos 15Y igual a
menos 15 x al cuadrado más 4 x más 13. Bien, este menos, lo único que puede confundirlos a ustedes es cuando estén planteando la solución particular, la estén derivando y estén comparando término a término. Eso es lo que les puede confundir el menos. Tienen que mejor incluirlo, ¿verdad? Desde un inicio para que no influya al encontrar los coeficientes, pero para plantear la solución particular no les afecte ese menos, si es un más o si es un menos, si el polinomio es negativo o si el polinomio es positivo, no afecta en la solución particular. Recuerden que son constantes, la solución particular son constantes a determinar. Las constantes absorben los signos negativos. Bien, entonces la solución homogénea sería la ecuación diferencial, pero sin g de x, ¿verdad? Y se iguala a 0. Luego se convierte a polinomio. Y luego se resuelve el polinomio. Dos números que multiplicados me den 15, sería 5 por 3. Menos 5 por menos 3, por más 3, ¿verdad? Y luego r menos 5 igual a 0 o r igual a 5. Y r más 3 igual a 0 o r igual a menos 3. Luego la solución homogénea es C1 e a la 5x más C2 e a la menos 3x. Noten que son exponenciales, o sea que la solución particular que ustedes supongan no les va a afectar con la homogénea. Sí son linealmente independientes porque solo van a suponer un polinomio de grado 2. Sería ax al cuadrado más bx más c. Aquí solo van a determinar tres constantes o tres coeficientes. Los coeficientes indeterminados son A, B y C. Esos son los coeficientes indeterminados. Sí son linealmente independientes, ¿verdad? Sí son LI. Número 4. Sería la cuarta derivada de y menos 3 veces la segunda derivada de y menos 4y igual a menos 4x a la 5 más 390x. Entonces, la solución homogénea sería la cuarta derivada menos 3 veces la segunda derivada menos 4 veces y igual a 0. Hacemos que g de x valga 0. Aquí dice 390 por si no se entiende, ¿verdad? Y lo convertimos a polinomio, sería r a la 4 menos 3 veces r a la 2 menos 4 igual a 0. Luego factorizamos dos números que les den 4, sería 4 por 1, menos 4 por más 1, r al cuadrado menos 4 por r al cuadrado más 1. Y luego r al cuadrado menos 4 igual a 0 y r al cuadrado más 1 igual a 0. R menos 2 por r más 2 igual a 0 y r es igual a más o menos i.
Y aquí sería R menos 2 igual a 0 o R igual a 2. Y aquí sería R más 2 igual a 0 o R igual a menos 2. Y la solución homogénea sería C1 E a la 2x más C2 E a la menos 2x más C3 coseno de beta. Beta es lo que multiplica la i, como es un 1, beta x más C4 seno de beta x. Noten que las cuatro soluciones de la homogénea son linealmente independientes con el polinomio que van a suponer ahorita de la solución particular. El polinomio que van a suponer es de grado 5. Eh, este es un polinomio de grado 5 pero incompleto. Y el polinomio completo que ustedes van a suponer sería ax a la 5 más c más bx a la 4 más cx a la 3 más dx a la 2 más ex a la 1 más f. Este es el más largo de los ejercicios, ¿ve? Porque primero tienen que derivarlo esto 4 veces. Bueno, tal vez no sea difícil derivarlo 4 veces. Y segundo, tienen que agarrar solo la cuarta derivada, la segunda derivada y la función sin derivar. O sea, esta misma función. Las tienen que agarrar esas tres. Y la van a igualar. Ah, no, bueno, perdón. Eso les va a formar un sistema de 5 por 5. Tal vez eso sea lo más difícil. Estos son linealmente independientes. Son LI. Bien, entonces solo para que ya tengan una idea, los coeficientes indeterminados se usan cuando son polinomios, cuando son exponenciales, cuando son senoidales o cuando son cosenoidales, o la combinación en forma de multiplicación, ¿verdad? En forma de multiplicación, suma o resta de esos que acabo de mencionar. Si es en forma de división, ya no aplica. Lo único que aplicaría es el exponencial. Lo único que se salva de esas funciones es el exponencial, porque el exponencial tiene la propiedad de que puede subir al numerador y casi no altera mucho el resultado. O sea, lo que cambia es el exponente, el signo del exponente, pero siempre sigue siendo un exponencial. Si el seno está en el denominador, se convierte en cosecante. Y si el coseno está en el denominador, se convierte en secante. Y si el polinomio está en el denominador, se convierte en una función racional. Y no, yo solo ocupo polinomios, senos, cosenos y exponenciales. Y la combinación en forma de suma, resta y multiplicación de esas. Si no es ninguna de esas, o sea, si aparece un logaritmo o si aparece una tangente o si aparece una cosecante o si aparece una secante o si aparece una función racional, el método que se utiliza se llama variación de parámetros. Y solo les voy a explicar la teoría. Mañana haríamos los ejercicios. Y aquí, ¿cuál de estas es? Vamos a abrir esto. Bueno, estas diapositivas ustedes ya las tienen en su espacio de Teams. Yo las tengo en mi nube y por eso me confundo. Ustedes las tienen más ordenadas. Bien, la variación de parámetros es otro método para encontrar la solución particular. Pero cuando no aparece en ninguna de estas, ¿ves? De estas 8. El método de coeficiente indeterminado solo cuando la g de x se parece a una de estas 8. Y cuando g de x no se parece a ninguna de esas 8, se usa el método de variación de parámetros. Así en resumen.
Entonces, ahora, ¿cómo funciona el método de variación de parámetros, verdad? Es la pregunta. Ya saben cuándo usar variación de parámetros. Ahora, ¿cómo funcionan? No. Dice, consideramos una ecuación diferencial no homogénea con coeficientes constantes de segundo orden. Y aquí le escribí mal la ecuación diferencial. Quiero que lo sepan porque una dice coeficientes constantes. O sea que esto tiene que ser constante, esto tiene que ser constante y eso tiene que ser constante. Y yo la puse coeficiente variable. Entonces por ahí vamos mal. Pero solo estoy generalizando más que todo. Y encuentran la solución homogénea asociada, ¿verdad? Obviamente haciendo esto igual a 0 y resolviendo el polinomio. Obviamente no van a poder resolver un polinomio si esto deja de ser constante. Ojo, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Si esto deja de ser constante, no van a poder resolver ese polinomio. Entonces, em, em, bueno, lo único que no se va a poder hacer es encontrar la homogénea. Sí, esos no son constantes. Ahora, puede que el caso sea que a ustedes le den una ecuación diferencial y que estos no sean constantes, pero les den la solución homogénea. Ya se las vayan a dar. Digamos que la solución homogénea sea esto. Eso, digamos. Entonces, ustedes a partir de esto sí pueden encontrar con variación de parámetros. Entonces, existe esa posibilidad que a ustedes no tengan la necesidad de resolver la solución de encontrar la solución homogénea, sino que ya se las den. Entonces, sí puedo encontrar la solución particular. Lo único que me faltaría es la solución particular. Y aquí, por fuerza, tiene que ser variación de parámetros, por fuerza. Bueno, no por fuerza, va a depender también de g de x, ¿verdad? Si g de x es un seno, un coseno, una exponencial o un polinomio, pues coeficiente indeterminado. Otra cosa, variación de parámetros puede sustituir a coeficientes indeterminados. O sea, si ustedes no quieren usar coeficiente indeterminado, pues usen variación de parámetros y van a llegar a la misma respuesta. Variación de parámetro un poco más general, la puede sustituir. Coeficiente indeterminado no sustituye a variación de parámetros, pero variación de parámetros sí sustituye a coeficientes indeterminados. Bien, entonces la técnica consiste en lo siguiente. La solución homogénea que ustedes encuentren o que ya se las den a ustedes en el ejercicio, ustedes no van a hacer esto, solo les estoy explicando la técnica en qué consiste. Es cambiar el parámetro C por el parámetro U. Escuchen bien, voy a cambiar el parámetro C por el parámetro U, por eso se llama variación de parámetro. Ustedes están variando el parámetro C por el parámetro U y están variando este otro parámetro siempre por el parámetro U. O sea, todos los parámetros C los van a cambiar por los parámetros U. Eso es lo que está pasando. Están variando los parámetros, por eso la técnica se llama variación de parámetros. Ahora, ustedes prácticamente a partir de la solución homogénea pueden encontrar una solución particular porque la Y2 va a ser igual a Y2 y la Y1 siempre va a ser igual a Y1. Lo único que va a cambiar es los parámetros. Ya no van a ser las constantes C1 y C2, ahora van a ser los parámetros U1 y U2. Eso es lo único que tienen que hacer, encontrar un parámetro llamado U1 y encontrar un parámetro llamado U2. ¿Quién es U1? Es la variación del parámetro C1. ¿Quién es U2? Es la variación del parámetro C2. Hay una fórmula para encontrar U1 y hay una fórmula para encontrar U2. Ustedes se la pueden aprender de memoria o solo sepan o solo aprendan a usarla. El punto es que hay una fórmula para encontrar el parámetro U1 y hay una fórmula diferente para encontrar el parámetro U2. Ahorita les digo cómo es esa fórmula.
Bien. Bueno, primero yo derivé, ¿verdad? En la solución particular. Y voy a suponer que el parámetro, bueno, como es una fórmula, sépanse eso, como es una fórmula, no es que la fórmula va a ser igual a la constante 1 más la constante 2. Entonces, la constante 1 más la constante 2 es otra constante. No vayan a creer que el parámetro 1 es una constante, no. El parámetro U1 es una función. Es una función, no es una constante, es una función. Y el parámetro 2 también es otra función. Entonces, para derivarla, las voy a considerar como funciones. Entonces, ¿cómo es la derivada de un producto? ¿Cómo es la derivada de un producto? Pues se copia la primera función, que es U1, y se deriva la segunda función. Esta es la primera función y esta es la segunda función. Se deriva la segunda función. Se copia la segunda función y se deriva la primera función. Igual para esto, ¿verdad? La derivada de un producto. Se copia la primera función, se deriva la segunda, se copia la segunda, se deriva la primera. Luego encuentro otra vez la segunda derivada y vuelvo a lo mismo, solo que ahora me van a aparecer cuatro funciones, cuatro productos, perdón. Este es uno, se copia el primero, la primera función y se deriva la segunda función, se copia la segunda función y se deriva la primera función, solo del primer producto. Luego estos serían del segundo producto, luego estos serían del tercer producto y luego estos serían del cuarto producto. Luego los junto a modo que la variable dependiente que antes era y, o sea, la ecuación diferencial. La ecuación diferencial, la variable dependiente era y prima, y prima y y. Ahora ya no va a ser y para resolver, ahora va a ser u. Y al final me queda un sistema de una ecuación diferencial de esta forma. Esa es la ecuación diferencial que me queda. Eh, y para resolverla, solo le añado términos al lado derecho. El lado derecho solo contiene a f de x. Le añado un 0 y otro 0. Eh, Uno de los ceros es para igualarla con la primera derivada. Entonces, puedo derivar el 0 y me queda la derivada de 0, que siempre va a ser 0. Solo lo uso para acompañarla con la primera derivada. Y al otro 0 la multiplico por p y la uso para acompañar a esta función que se multiplica por p. Y a la tercera es f de x que la acompaña con esta otra función. Ahora, ¿por qué hice eso? Una, porque veo que esto de aquí adentro y esto de aquí adentro son iguales. Entonces, lo lógico es que estén igualadas a 0. Lo lógico, que como son iguales, estén igualadas a 0. Y la que es diferente esté igualada a lo que está al lado derecho de la igualdad, que es una función nada más. Entonces se forma un sistema de ecuaciones, de dos variables y, y dos ecuaciones. Este es el sistema de ecuaciones, ¿ve? Esto igualado a 0, que lo habíamos supuesto antes, y lo otro igualado a la función f de x, un sistema de ecuaciones. Vea, analicémoslo otra vez. Esto igualado a 0. ¿Qué viene siendo esto? También igualado a 0. No voy a escribir tres ecuaciones cuando veo que dos son iguales, son idénticas. Y esta sería la otra ecuación. Entonces, si ustedes analizan bien esas ecuaciones que les resultó, ¿quién sería la variable? No puede ser Y1 ni Y2 porque Y1 y Y2 son las soluciones que ustedes encontraron con la homogénea o que se las dieron ya en el ejemplo. O sea, ustedes las encuentran o a ustedes se las brindan. Entonces no son esas las variables, tendrían que ser
U1 y U2. Y noten que las variables U1 y U2 están en forma de derivada, ¿ves? Las variables U1 y U2 están en forma de derivada. Entonces lo escribo en forma matricial. Esta es la forma matricial. Recuerden cómo escribir en forma matricial, ¿verdad? Se multiplica esta fila por esta columna. Entonces les va a quedar Y1 U' de 1, ¿qué es esto? Y más Y2 U' de 2, ¿qué es esto? Y igual a 0. Y luego se multiplica la segunda fila por la columna, que sería Y' por U' de 1, más Y' por U' de 2, igual a f de x. Entonces solo la convertí en forma matricial. Y resuelvo la matriz usando Kramer. Entonces Kramer dice que encuentre el determinante de esta. Y si ustedes notan, el determinante de eso es el bronsquiano que ya conocemos. Ese determinante es el bronsquiano. ¿Qué es el bronsquiano? Ustedes escriben las soluciones. Suponiendo que me dan 3 soluciones, ustedes escriben las soluciones en la primera fila. En la segunda fila, las derivadas de esas soluciones. Y en la tercera fila, las derivadas de las derivadas. O sea, las segundas derivadas de las soluciones. Y les queda una matriz cuadrada. Siempre les tiene que quedar una matriz cuadrada. Significa que si hay 3 soluciones, hay 2 derivadas más. Si hay 3 soluciones, tiene que hacer 3 filas y 3 columnas. Si hay 2 soluciones, pues 2 filas y 2 columnas. Si hay 4 soluciones, pues 4 filas y 4 columnas. Tiene que ser una matriz cuadrada. Ese es el bronsquiano. Ahora, hay algo que yo le llamé bronsquiano 1, que posiblemente en los libros de texto no aparezca así, y es cambiar la columna del bronsquiano original por la matriz de resultados. Esta es la matriz de resultados. Esta se llama matriz de variables. Variables. Y esta se llama matriz de coeficientes. Recuerden, coeficientes. Recuerden que un sistema de ecuaciones se puede convertir en forma matricial y se forman 3 matrices. Una matriz se llama matriz de coeficientes, otra se llama matriz de variables y otra se llama matriz de resultados. De hecho, se escribe así, ¿ve? La matriz de coeficientes se llama A, la matriz de variables se llama X y la matriz de resultados se llama B. AX igual a B. No me pregunten por qué una es letra mayúscula y otra minúscula, ¿verdad? Eso es de álgebra lineal. El punto es que así es la fórmula general de un sistema de ecuaciones en forma matricial. Ahora, el determinante de A, el determinante de la matriz de coeficientes, nosotros le vamos a llamar bronsquiano. Al determinante de la matriz de coeficientes le vamos a llamar bronsquiano. Y el bronsquiano 1 va a ser igual a quitar la primera columna del bronsquiano original y sustituirla por la matriz de resultados. Esta es la matriz de resultados, solo la primera columna. Ese va a ser el bronsquiano 1 y encuentran el determinante. Y el bronsquiano 2 es eliminar la segunda columna, solo la segunda columna, la primera columna se mantiene intacta y la sustituyen por la matriz de resultados a la segunda columna. Ese es el bronsquiano 2. Luego ustedes encuentran el determinante y lo dividen. El determinante 1, el bronsquiano 1, el número que les dé, perdón, la función que les dé, no les va a dar un número. La función que les resulte en el determinante, en el bronsquiano 1, lo dividen entre el bronsquiano original y luego lo integran. Y eso va a ser U1. Y el bronsquiano 2 lo dividen entre el bronsquiano original y luego lo integran. Y ese va a ser U2. Esa va a ser la fórmula. En algunos libros de texto les va a aparecer así, ¿ve? Que el bronsquiano 1, ¿cuánto es el bronsquiano 1? Sería la multiplicación de esta diagonal, que es 0, menos la multiplicación de esta otra diagonal, que sería Y2 por f de x. Y todo eso dividido entre el bronsquiano original. Así se encuentra U1. Esa es una fórmula también, ¿ves?
negativo y2 por f de x y entre w. ¿Y cómo se encuentra u2? Es el bronsquiano 2, que sería la diagonal principal, que sería y1 por f de x, menos 0 por el otro, bueno, menos la otra diagonal, que es 0, entre w. Esa sería la fórmula para encontrar u2. En algunos de los libros de texto les aparece de esa forma. Como ustedes quieran, les va a dar el mismo resultado, como se las quieran aprender. Bien, mañana hacemos ejemplos. Que tengan buena tarde. Buenas tardes. Buenas tardes.